He observado durante 3 décadas cómo las estructuras de poder en América Latina mutan, se adaptan, cambian de nombre y de rostro, pero nunca abandonan su función esencial: servir como interfaz entre el capital transnacional y los recursos de nuestros territorios. Lo que estamos presenciando con el PRIAN no es una simple alianza electoral de conveniencia, ni siquiera una coalición desesperada de partidos en declive. Es algo más profundo, más sistémico, más revelador de cómo funciona realmente el poder en la era neoliberal tardía. Es la conversión explícita de la política partidaria en una coartada corporativa, la transformación final de los partidos en simples vehículos de extracción económica sin siquiera el disfraz ideológico que antes los diferenciaba. Cuando el PRI y el PAN formalizaron su alianza, los medios tradicionales enmarcaron la narrativa en términos puramente electorales: dos fuerzas debilitadas uniéndose para contener el avance del oficialismo. La prensa financiera celebró la madurez democrática. Los think tanks de Washington hablaron de pragmatismo político. Los analistas en estudios de televisión debatieron sobre estrategias de comunicación y mapas electorales. Pero nadie, absolutamente nadie en los circuitos mediáticos dominantes, se detuvo a analizar la pregunta fundamental: ¿a quién sirve realmente esta fusión? Porque cuando dos partidos que durante décadas se definieron como adversarios ideológicos se unen sin mayor explicación programática, sin un proyecto de nación articulado, sin siquiera la pretensión de un debate interno sobre sus diferencias históricas, lo que estamos viendo no es política, es logística corporativa. Yo viví el México del PRI hegemónico. Vi cómo ese sistema corporativista controlaba cada sector de la economía mediante sindicatos cautivos, concesiones opacas y una red de intermediarios que convertía cada recurso público en botín privado. Luego observé la llegada del PAN al poder en el año 2000, con su retórica de cambio y transparencia, solo para descubrir que el neoliberalismo panista significaba la misma extracción de siempre, pero ahora subcontratada a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, bajo el lenguaje sanitizado de la eficiencia y la competitividad. Las mismas concesiones mineras, las mismas reformas energéticas que entregaban yacimientos a Shell y ExxonMobil, los mismos contratos de infraestructura inflados a constructoras españolas e italianas, los mismos tratados comerciales que convertían a México en plataforma de maquiladoras para corporaciones estadounidenses. Lo único que cambió fue el vocabulario. Donde el PRI hablaba de desarrollo estabilizador, el PAN hablaba de inversión extranjera directa. La mecánica de extracción permaneció intacta. Y ahora, con el PRIAN, ni siquiera se molestan en mantener la ficción de la diferencia. Lo que esta coalición representa es el reconocimiento abierto de que PRI y PAN siempre fueron dos departamentos de la misma empresa, dos interfaces distintas para el mismo modelo económico. No se unieron porque compartan valores democráticos o porque tengan una visión común del país. Se unieron porque ambos representan los mismos intereses corporativos que ahora ven amenazada su capacidad de extracción. Las grandes constructoras que vivieron de contratos públicos sobrevalorados, las mineras canadienses que operan con concesiones a perpetuidad, las cadenas de retail españolas que dominan el mercado interno, los bancos que convirtieron el sistema financiero mexicano en una sucursal de Wall Street, las empresas de telecomunicaciones que dividen el espectro radioeléctrico como feudos privados. Todos ellos necesitan que el aparato estatal siga siendo permeable, maleable, subordinado. Y el PRIAN es el vehículo político que garantiza esa permeabilidad. Analicemos la composición real de esta coalición, no en términos de candidatos o eslóganes, sino de intereses materiales. Cuando revisas los equipos técnicos del PRIAN, cuando examinas quiénes redactan sus plataformas económicas, quiénes asesoran en materia energética, quiénes diseñan sus propuestas fiscales, encuentras un patrón consistente: exejecutivos de empresas transnacionales, expresidentes de cámaras empresariales, exfuncionarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, consultores de firmas como McKinsey que venden el mismo paquete de reformas estructurales en Guatemala, Colombia y Perú. No hay economistas heterodoxos, no hay voces críticas del modelo de libre comercio asimétrico, no hay nadie que cuestione la lógica extractivista, porque el PRIAN no es un partido político en el sentido tradicional, es un consorcio de intereses corporativos que utiliza la infraestructura electoral como mecanismo de legitimación. La trampa más sofisticada de este esquema es cómo convierte cada elección en un referéndum sobre estabilidad versus caos, en lugar de un debate sobre modelos económicos alternativos. El PRIAN no te ofrece un proyecto de país,
Te ofrece la promesa de que las cosas volverán a funcionar como antes, que los inversionistas recuperarán la confianza, que las agencias calificadoras dejarán de amenazar con bajar la nota crediticia, que el tipo de cambio se estabilizará. En otras palabras, te ofrece regresar al estado de cosas donde la extracción fluía sin obstáculos, y para vender esa promesa, moviliza todo el aparato mediático y financiero que depende de ese modelo. Las televisoras que viven de contratos publicitarios gubernamentales inflan cada crisis menor en catástrofe nacional. Los periódicos cuyos accionistas son grupos empresariales presentan cada intento de regulación como ataque a la libertad de empresa. Los influencers financiados por fundaciones corporativas convierten las redes sociales en cámaras de eco donde cualquier política redistributiva se retrata como populismo irresponsable. Pero aquí es donde la narrativa del PRIAN se vuelve particularmente insidiosa. Han logrado capturar el lenguaje de la democracia y los derechos humanos para defender intereses corporativos. Cuando un gobierno intenta renegociar contratos leoninos de extracción minera, el PRIAN lo presenta como violación al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Cuando se propone gravar las ganancias extraordinarias de los bancos, lo llaman ataque a la economía de mercado. Cuando se discute revisar concesiones de agua embotellada en zonas de sequía, hablan de expropiación. Han convertido cada mecanismo de soberanía económica en una amenaza existencial, no contra el pueblo, sino contra el modelo de acumulación que ellos custodian. Y lo hacen mientras ondean banderas de transparencia, rendición de cuentas y contrapesos institucionales, como si esas instituciones no hubieran sido diseñadas precisamente para proteger ese modelo. Yo he visto este patrón repetirse por toda América Latina. En Brasil, cuando el PT intentó crear campeones nacionales y reducir la dependencia del capital financiero, las mismas fuerzas que ahora animan al PRIAN orquestaron un golpe parlamentario disfrazado de combate a la corrupción. En Argentina, cada vez que un gobierno intenta desendeudarse del FMI y recuperar soberanía sobre su política monetaria, los mismos medios, los mismos analistas, las mismas agencias calificadoras generan una crisis de confianza que termina forzando al país de vuelta al endeudamiento. En Ecuador, cuando Correa intentó renegociar contratos petroleros para capturar mayor renta para el Estado, fue acusado de autoritario por las mismas corporaciones que habían saqueado esos recursos durante décadas con contratos firmados en dictadura. El manual es siempre el mismo: capturar el lenguaje de la democracia liberal, movilizar las instituciones internacionales de crédito, generar pánico económico mediante especulación cambiaria y presentar el retorno al modelo extractivista como la única alternativa responsable. El PRIAN en México es simplemente la versión local de ese manual global. No representa una opción política diferente, representa la restauración del orden extractivo que se vio temporalmente interrumpido. Y la evidencia está en sus propuestas concretas, o más bien en la ausencia de ellas. No tienen un plan de industrialización, no proponen sustituir importaciones, no hablan de desarrollar tecnología propia, no plantean una reforma fiscal progresiva que grave las grandes fortunas, no cuestionan los tratados comerciales asimétricos, no proponen recuperar sectores estratégicos como telecomunicaciones o energía. Todo su programa se reduce a restaurar las condiciones que permitan que el capital transnacional vuelva a operar sin fricciones. Llaman a eso certidumbre jurídica, yo lo llamo colonialismo de libre mercado. Y aquí llegamos al núcleo de la trampa. El PRIAN ha logrado convencer a sectores amplios de la población, incluyendo a muchos trabajadores y clases medias, de que su bienestar depende del bienestar de esas corporaciones. Que si las mineras se van, habrá desempleo. Que si los bancos se regulan, no habrá crédito. Que si las grandes cadenas comerciales pagan más impuestos, los precios subirán. Es la lógica del rehén económico. Nos han hecho creer que estamos atados al mismo destino que nuestros extractores, cuando la realidad histórica demuestra exactamente lo contrario. Los países que lograron desarrollo real, desde Corea del Sur hasta Noruega, lo hicieron precisamente rompiendo esa dependencia, construyendo capacidades productivas propias, regulando el capital extranjero, capturando rentas de sus recursos naturales. Pero esa opción nunca aparece en el menú que el PRIAN y sus voceros mediáticos presentan. Solo hay dos opciones: su modelo o el caos. La sofisticación de esta operación se revela cuando analizas cómo el PRIAN ha construido una red de organizaciones civiles, centros de investigación y medios digitales que actúan como multiplicadores de su narrativa sin aparecer formalmente vinculados al proyecto político.
fundaciones que promueven el emprendimiento y resultan estar financiadas por las mismas corporaciones que se benefician de la desregulación laboral, observatorios ciudadanos que monitorean la corrupción gubernamental pero nunca auditan los contratos públicos de las grandes empresas, plataformas de fact-checking que desmienten bulos sobre políticos pero jamás verifican las cifras que las cámaras empresariales presentan sobre creación de empleo o inversión. Es un ecosistema completo de producción ideológica que opera con la apariencia de pluralismo e independencia, pero que sistemáticamente reproduce los marcos conceptuales que naturalizan la extracción corporativa. He visto cómo este modelo se despliega en tiempo real durante cada ciclo electoral. Primero viene la fase de erosión, una campaña sostenida en medios tradicionales y redes sociales que presenta cada política gubernamental como incompetencia, corrupción o autoritarismo. Luego la fase de pánico. Columnistas económicos advierten sobre fuga de capitales, analistas políticos hablan de ingobernabilidad, expresidentes dan entrevistas desde Miami anunciando el colapso institucional. Finalmente, la fase de restauración. El PRIAN se presenta como la única opción viable, la coalición de los adultos en la sala, los que saben cómo funcionan los mercados y entienden las señales de los inversionistas. Y si logran recuperar el poder, el ciclo se cierra. Se revierten las regulaciones, se privatizan los sectores estratégicos, se firman nuevos tratados de libre comercio y se presenta todo esto como el inevitable retorno a la normalidad. Pero hay una grieta en esta arquitectura, una contradicción que el PRIAN no puede resolver. El modelo extractivo que defienden ya no genera el crecimiento económico que prometía. Durante las décadas del PRI priista y los gobiernos panistas, México firmó docenas de tratados de libre comercio, abrió sectores enteros a la inversión extranjera, desreguló mercados, privatizó empresas públicas y el resultado no fue la prosperidad compartida que prometían los manuales neoliberales. Fue estancamiento salarial, desindustrialización, dependencia alimentaria, violencia vinculada al narcotráfico que aprovecha los mismos corredores logísticos del comercio legal y concentración obscena de la riqueza en un puñado de familias y corporaciones. El PRIAN no puede defender ese modelo apelando a sus resultados, porque los resultados son evidentes para millones de mexicanos que trabajan más horas por menos poder adquisitivo, que ven cómo sus comunidades se despueblan porque no hay oportunidades, que sufren la contaminación de las mineras y el agotamiento del agua por las embotelladoras. Entonces recurren a la única estrategia que les queda, convertir cada elección en un plebiscito sobre el miedo, miedo a la inestabilidad, miedo a la inflación, miedo a las calificadoras de riesgo, miedo a quedarse fuera del concierto de las naciones. Y para alimentar ese miedo, cuentan con el arsenal completo de la producción mediática contemporánea, desde las columnas editoriales en los periódicos de siempre hasta los videos virales producidos por agencias especializadas en marketing político digital. Es una campaña permanente de terror económico que busca paralizar cualquier imaginación de alternativa, porque lo único más peligroso que el PRIAN para los intereses que representa sería una población que dejara de tenerle miedo a pensar fuera de su marco. Lo que estamos presenciando entonces no es solo una disputa electoral, es la última defensa de un modelo de acumulación que ya cumplió su ciclo histórico, pero que se niega a ceder el poder. El PRIAN es el vehículo político de esa resistencia, no representa un futuro, representa la voluntad de un pasado que se resiste a morir. Y mientras más débil se vuelve ese modelo en términos de legitimidad popular, más se aferra a los mecanismos institucionales, mediáticos y financieros que aún controla. Por eso vemos la paradoja de una coalición que habla de democracia mientras busca por todos los medios judicializar la política, que celebra el pluralismo mientras concentra la propiedad mediática, que defiende la transparencia mientras opaca el origen de sus financiamientos de campaña. La pregunta que deberíamos hacernos no es si el PRIAN ganará o perderá las próximas elecciones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un modelo económico que enriquece a cada vez menos personas mientras empobrece a cada vez más, que destruye ecosistemas para extraer recursos que se procesan en otro lugar, que convierte territorios enteros en zonas de sacrificio para el capital global? Porque ese modelo tiene nombre, tiene beneficiarios concretos, tiene mecanismos precisos de operación, y el PRIAN, con todas sus banderas y sus discursos y sus spots publicitarios, no es más que la coartada política que permite que esa maquinaria siga funcionando. Verlo como simple competencia electoral es caer en la trampa. Verlo como lo que realmente es, un dispositivo de captura institucional al servicio de intereses corporativos transnacionales, es el primer paso para imaginar cómo se construye una alternativa real.